Pues ya estamos listos para comenzar una nueva entrega en esta serie de conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio pastoral, al ministerio de la iglesia. Y hoy vamos a entrar a un nuevo tema, y el tema de hoy es el tema de la doctrina del hombre. Pero ya es nuestra costumbre empezar con un repaso, y para eso, a los que aquí estamos ya conectados, les voy a dar la oportunidad de que, a modo de introducción, recordemos las 10 categorías esenciales de la teología sistemática en la secuencia lógica que hemos establecido ya desde el principio de esta serie. ¿Cuáles son las primeras 5? Acordémonos. ¿Quién opina? Bibliología, teología propia, cristología, neumatología. Y luego, antropología. Ahí está, perfecto. ¿Y cuáles son los términos más obvios de cada una de esas 5? ¿Qué estudia la bibliología? La Biblia. ¿Y la teología propia? ¿Perdón? Persona de Dios. Muy bien, y luego Cristo, cristología, neumatología, ¿qué? Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. Y ya dije hoy que antropología tiene que ver con el hombre. Las últimas 5, ¿cuáles son? Amartología. Adelante. 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 Dale. Dale, Lupe. Martiología, Okay, soteriología, ¿sí? eclesiología, angelología y escatología. Perfecto. Ya dijimos, amartiología, ¿de qué trata? Del pecado. Soteriología. La salvación. La Y salvación. las 3 son casi más obvias. Eclesiología de la iglesia, de los ángeles, y esta es de las últimas cosas. Bueno, hoy nos vamos a ocupar del tema del hombre. Y simplemente vamos a ir a 4 puntos. La creación del hombre, el propósito, el género y el matrimonio. Porque son los temas esenciales. Vamos a comenzar, pues, entonces hablando del ser humano a la luz de la Biblia. Ya hemos estudiado nuestras notas. Si alguien quiere copia de las notas, porque está viendo este video, solamente pida una copia a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le hacemos llegar una copia. luisfloriano@yahoo.com y con gusto compartimos los apuntes que aquí los compañeros y yo usamos como guías para la discusión. Bueno, continuando entonces, estamos diciendo, vamos a empezar hablando de la creación de Dios. Y ya todos leyeron las notas, esto simplemente es un repaso. ¿Alguien nos hace el favor de leer el resumen? Adelante. El hombre fue su creación. El hombre fue directa e inmediatamente creado por Dios a su imagen y semejanza o réplica. Y ahí te puedes brincar todas esas del paréntesis. Libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para Dios. La imagen y semejanza de Dios después de la caída fue afectada, pero no anulada, y solo llegará a ser restaurada plenamente en Cristo. Gracias. Entonces, consideremos algunos detalles de esta definición. ¿Por qué creen ustedes que estoy poniendo la atención en primer lugar a este concepto de que el hombre fue creado directa e inmediatamente por Dios? ¿A qué responde esa afirmación? Porque es contrario a la, ¿verdad? Evolución, al evolucionismo, pensar que somos resultado de un boom y un proceso de miles. La evolución es lo contrario a la creación, pero hoy en día también existe una tercera alternativa que se llama la evolución teísta. ¿Han oído de eso? La evolución teísta. ¿Qué es eso? A ver, Saúl, ¿de qué está hablando esa propuesta? La evolución teísta es la postura en la que Dios, a través de la creación, ha permitido que el hombre o la creación evolucione
por sí misma, aunque Dios haya intervenido, pero sigue evolucionando por sí misma. Y esta es una postura de muchos pastores o muchos teólogos que afirman que Dios inició la creación, pero que se fue desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo, y que no es literalmente el Génesis en tiempos determinados, como lo dice, sino que son periodos de tiempo en el que el hombre y la naturaleza desarrolló por sí mismo. Exactamente. Estas personas proponen de que Dios creó la materia, Él es el que dio el Big Bang, y ya, ahí dejó que pasen las eras geológicas, los miles de millones de años, para que, o sea, ellos no dicen que Dios no existe, como el evolucionismo dice. Dicen que Dios sí existe y Él creó la materia, la soltó y ahí ya va lento. Pero no creemos en eso. La pregunta es ¿por qué no creemos en eso? Porque contrapone una de las doctrinas de la teología sistemática. Una evolución se ocupa, como dicen, muerte y adaptación. Entonces, contrapone una de las doctrinas fundamentales de las que creemos. No, la muerte entró por el pecado, varias, un montón, pero esa básicamente no podría ser posible porque Dios se contrapondría en base a que el pecado entró en el hombre y fue la causa de la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces tendría que haber muerte antes de que el hombre hubiera sido creado o llegado a su fin como hombre, o cómo se desarrolló el hombre. En fin, no cuadra con la teología bíblica. Algo que me gustó, Luis, algo que me gustó cuando tú estabas explicando esto en el video, perdón, es que tú dijiste, ¿verdad? ¿Cuándo, verdad, el hombre llega a ser responsable? Si está en este proceso de todavía no está completo, es decir, es medio animal, pero ¿cuándo ya tomará responsabilidad de sus actos? Sería difícil de definirlo y trae un contraste en todo lo demás. Y tiene una profunda serie de ramificaciones y efectos demoledores sobre la teología conservadora evangélica. Si no aceptamos esta perspectiva, quiere decir, como Saúl dijo, que si Pablo está diciendo que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, la perspectiva evolucionista se basa sobre la adaptación de las especies más fuertes, que matan y siguen evolucionando. Entonces sí hubo muerte antes de que hubiera el pecado. ¿Entienden? Entonces la doctrina del pecado se desbarata. La doctrina de la inspiración verbal y plenaria y de la suficiencia de las escrituras se desbarata bajo esta perspectiva. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que los creó, varón y hembra los creó. Entonces, resulta que no los creó, que evolucionaron. Entonces Jesús estaba equivocado. Por lo tanto, no solo la teología propia, sino la cristología se desbarata, porque entonces Jesús no es quien dijo ser. Él creyó una mentira, por lo tanto no era Dios. ¿Entienden? Entonces su muerte no sirve porque se necesitaba la muerte de un ser perfecto y sin pecado. Y Jesús mintió, entonces ¿qué hizo? Pecó. Como pueden ver, aunque parecen cosas muy sutiles y pequeñas, tienen unas implicaciones demoledoras sobre la teología evangélica. ¿Captan lo que estamos diciendo? Entonces, mucho cuidado, como nosotros a veces podemos caer en la trampa de que, no, pues sí, muy intelectual. Muchos teólogos católicos y luego, bueno, mayormente teólogos católicos los que empezaron a proponer esto de la teología de la evolución teísta. Bueno, en las notas, si no me equivoco, les mandé una referencia donde ustedes quieren abundar, un capítulo muy bonito, muy sencillo y a la vez muy precioso, donde explica mucho de eso, está en la teología básica de Charles Ryrie. Ahí en sus notas tienen ustedes los detalles. Bueno, seguimos entonces, nada más clarificando algunas de estas cosas. Entonces, Dios creó inmediatamente al ser humano. Y ya sabemos, el texto es muy claro, los creó a su imagen y semejanza. Dependiendo pues el idioma, esta frase aparece tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Obviamente en el Antiguo Testamento fue la primera vez que se nos dio, ahí en Génesis 1. Y estos son los términos hebreos. Ya saben ustedes que la Septuaginta fue la primera
o la versión griega del Antiguo Testamento. Y las palabras que eligieron allí fueron para Selem, Icon y para Demut, homoiosis. Y esas mismas son las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento griego para referirse a la imagen y semejanza. La Vulgata Latina tradujo imago y similitudo. Y todo eso es para describir la imagen de Dios en el hombre. El hombre fue creado libre de pecado, totalmente racional, inteligente, con la capacidad de decisión, de determinación y de moralidad. Todos estos son ejemplo de lo que incluye la imagen de Dios en el hombre. Y todos esos versículos, ahí ustedes los pueden revisar o ya los conocen de memoria. La imagen de Dios fue afectada en el hombre después de la caída, pero no anulada. Todavía. Por eso creemos que toda la vida humana es valiosa. ¿Por qué es valioso un bebé antes de nacer si todavía no aporta al beneficio de la humanidad? ¿Por qué sigue siendo digna una persona cuando es anciana y ya no puede aportar beneficio a la sociedad? ¿Por qué es importante un niño con síndrome Down o con cualquier otro problema? Bueno, porque tienen la imagen de Dios. Y un atentado contra la imagen de Dios es un atentado indirecto contra Dios, ¿verdad? O sea, si yo te enseño una imagen de alguien que yo amo, mi esposa, alguno de mis hijos, y tú la escupes, la rompes delante de mí, ¿qué me estás tratando de decir? Ah, no es nada. Ah, sí, no es nada, ¿verdad? Claro que sí es algo. Entonces, Dios no permite que los hombres hagan ninguna imagen, porque Dios ya escogió en dónde poner su imagen. ¿Y dónde está esa imagen? Nosotros. Ser humano. Entonces, no necesitamos imágenes, ya hay una imagen de Dios. El virrey para gobernar sobre la creación es el hombre. Bueno, sigamos entonces con el siguiente punto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo, básicamente aquí es ya adelantándonos a escribir algunas de las implicaciones. O sea, hemos dicho, ¿qué implicaciones tiene esto? Que toda vida humana, por ejemplo, toda vida humana debe ser tratada dignamente. Otra implicación, ¿cuál sería, hermanos? Y esto aquí sería no al aborto. El aborto es homicidio. No a la eutanasia. Antes que alguien pregunte, ¿qué? ¿Qué es la eutanasia? A ver, no va a ser que alguien no capte y después andemos confundidos. Ayudar a los que quieren morir, a morir. O como el término quiere aparentar, ¿verdad? Eutanasia viene de dos vocablos griegos. Eu significa bueno y tánatos, muerte. Ay, qué bonito se oye, ¿verdad? La buena muerte. Sigue siendo homicidio, ¿verdad? Eutanasia. Un acto de misericordia. Eso dicen, ¿verdad? Egoísmo. No hay rasgo bíblico de una persona que honró a Dios suicidándose. Los únicos suicidas que recuerdo son Saúl y Judas. Y los dos trajeron reproche y vergüenza sobre sus vidas y sobre los que los rodearon, ¿verdad? Entonces, pues no vemos hombres de Dios, vemos hombres de Dios deprimidos, con ganas de morirse. Ahí está Moisés, ahí está Elías, ahí está Job, le pedían a Dios que los matara, no pero se mataban ellos, ¿no? Nunca dijeron, aplíquenme la de la eutanasia, ¿no? Ustedes nomás arrímenme el cianuro y yo me lo tomo como el filósofo, ¿verdad? ¿Quién fue el que se suicidó con cicuta? Con cicuta.
Creo que fue Sócrates, ¿no? ¿Quién? Ya ni me acuerdo. Diógenes Laerto. Bueno, los que leen filosofía ahí se acordarán. Ahí me corrigen. Hace mucho que no leo eso. Bueno, seguimos entonces. Otra implicación que ya se mencionó, obviamente, pues, nomás aquí haciendo nuestra lista de algunas implicaciones, dijimos, pues no a la evolución, ni a la evolución teísta, aunque sea teísta, según ellos teístas, no hay tal cosa. La evolución teísta es como decir, estoy mojado pero seco. Soy hombre pero mujer. O sea, no hay evolución teísta, pero bueno, ya ven cómo es la intención del ser humano por componerle, ¿no? A la escritura. Bueno, seguimos. ¿Quién nos hace el favor de leer? ¿Cómo se transmite el alma? Ese es otro debate. 3 posturas. Unos dicen que es la preexistencia, recordemos. A ver, alguien que lea. Preexistencia. Todas las almas existen antes de su encarnación y son aprisionadas por el cuerpo que además las contamina porque es esencialmente malo. Este punto de vista fue promovido en la antigüedad por el platonismo, neoplatonismo, Orígenes y varios de sus discípulos, el gnosticismo y en la actualidad por la teosofía y el hinduismo. Entonces decía ahí Platón que existe el mundo de las ideas y de ahí nosotros jalamos para crear el mundo material. Y que allá, en el mundo ideal, en el mundo de las ideas, están todas las almas en espera, al puro estilo mormón, ¿no? ¿Qué dicen los mormones? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Que allá Dios y los dioses tienen relaciones con sus esposas y generan almitas que están en espera, diosesitos en espera de un cuerpo. Y pues nosotros, por eso, los mormones decían al principio que hay que tener muchas esposas para tener más hijos y darle cuerpo a todos esos diosesitos que están esperando. No lo digan muy fuerte porque los mormones se pueden acordar que no han cambiado esa doctrina, aunque la dejaron de poner en aplicación en Estados Unidos por orden gubernamental, pero no la han cambiado. Por eso los mormones que se cansan se van a lugares como Chihuahua u otros países donde sí pueden practicar la poligamia sin que los multen. Bueno, pues esa es una aplicación de esta perspectiva. ¿Me doy a entender? Bien, seguimos entonces. Esa es la primera teoría de cómo se transmite el alma. La segunda es la de la creación del alma. ¿Alguien que lea? Pues está muy sencillo. Dios las crea en el momento de la concepción. Y ahí hay un par de versículos. Y la tercera postura es el traduccionismo. ¿Alguien quiere leer, por favor? Rápido. El alma es transmitida genéticamente de padres a hijos. Los cristianos aceptan las perspectivas 2 y 3, aunque la 3 parece tener más coherencia con el resto de la teología sistemática, específicamente a la luz del Salmo 51:5. De otro modo, diríamos que Dios crea almas pecadoras. Si el creacionismo de las almas, o sea, si Dios crea las almas en el momento de la concepción, ¿cómo explicaríamos que el Salmo dice, en pecado me concibió mi madre? Entonces, ¿Dios crea almas pecadoras? Ese es el problema. ¿Me estoy dando a entender? Por eso más bien creemos que Dios acabó su obra creativa por su soberana voluntad y al crear a Adán y Eva con una parte inmaterial, ellos al engendrar allí, al combinarse los genes, entonces se transmite la parte inmaterial de la persona. Por eso se llama traduccionismo, porque se traduce de padres a hijos vía genética el alma de las nuevas generaciones. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Pero si alguien dice, no, yo creo que Dios va creando cada alma en el momento de la concepción, bueno, al menos hay 2 versículos que parecen decir eso, ahí se los anoté en los apuntes, el de Nahum y el de Hebreos, pero la verdad es que no es muy clara la Biblia en cuanto a eso. Más nos parece el traduccionismo una perspectiva más
coherente con la teología sistemática, porque creemos que el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Pero ya me estoy adelantando a la martiología. ¿Ok? Algunos de ustedes ni siquiera captaron lo que dije, pero lo vuelvo a repetir. El hombre no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. Es decir, ya trae el pecado desde antes de nacer. De otro modo, si el hombre pecara, el hombre fuera pecador porque peca, entonces el hombre nace sin pecado, como dice el catolicismo romano, y como lo dijo Pelagio, ahí en el siglo IV, ¿verdad? Que el hombre nace bueno, pero el ambiente lo echa a perder. Así que Pavlov no fue el primero, ni Skinner, ni Freud, para los psicólogos. Bueno, no voy a discutir de eso ahorita. Bueno, ¿hasta aquí está claro, compañeros? Sí, Gustavo, adelante. Una pregunta que tal vez va a entrar en la clase de amartología, y es ¿qué hay de los niños pequeños que se les considera inocentes? ¿Puedo concluir que aunque pecan, como no están conscientes de su pecado, no se les hace culpable? Sí, eso es lo que nosotros creemos, que Dios solamente inculpa de aquello de lo que somos responsables. Entonces, no hay mucho de qué preocuparnos en cuestión de los inocentes. Que Dios tuviera el derecho de condenar, sí lo tiene, porque todos nacemos con pecado. Pero conociendo a Dios y por lo que se nos dice en algunos pasajes, creemos que eso no es un motivo de preocupación. Cuando David pierde al bebé de Betsabé, ¿se acuerdan? Él dijo, yo voy a él no viene a mí, aunque muchos insisten en decir que no, David está hablando de la muerte, que un día él iba a morir. Eso no hace sentido, porque si no, ¿cómo iba a poder decir yo voy a él? No, yo hubiera dicho yo voy a morir también. Pero David creía en un reencuentro post-mortem, y obviamente el único lugar donde hay reencuentro post-mortem es en el cielo. En el infierno no hay reencuentros felices. ¿Me doy a entender? Entonces David no tenía dudas de que el bebé estaba en buenas manos. Esa sería una respuesta rápida para mí. ¿Alguien más quiere agregar algo, pastores? ¿Saben qué? Ahora que me acuerdo, John MacArthur en su programa Gracias a Vosotros, creo que apenas la semana pasada, dedicó una serie como de 4 o 6 temas muy bonitos, por cierto. Yo escuché un par de ellos, de a dónde van los bebés cuando mueren. Está muy padre, si quieren, óiganlos ahí si tienen tiempo, cuando hagan ejercicio o cuando hagan sus mandados en el carro, ahí pueden ir escuchando algo de eso. Continuamos entonces. Seguimos con nuestras notas. Ok. ¿Cuántas partes tiene el hombre? Otro debate. Bueno, ¿alguien nos hace el favor de leer? Reconocemos que el ser humano es integral, no fragmentado. Aún así, las opiniones en cuanto a los aspectos que lo conforman se dividen en dos. La primera, dicotomía. Otra vez. Dicotomía. Perdón. Muy bien. El hombre solo tiene parte material e inmaterial. Ajá. Tricotomía, 3 partes. El hombre tiene espíritu y alma inmateriales, además del cuerpo material. Entonces, esto viene del término di, que significa 2, y tri, que significa 3. En griego, tomé es cortar o partir. Entonces, cuando decimos dicotomía, estamos decir que el hombre está formado de 2 partes. Tricotomía, que el hombre está formado de 3 partes. ¿Ok? Ese ha sido otro debate teológico. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué caso tienen esos debates? Es que tienen implicaciones. Y ahorita van a ver. Vamos a seguir leyendo ahí
notas. Alguien que me haga el favor de leer, por favor. Problemas de cada perspectiva. Primero, a ver, ¿quién lee? Sin embargo, hay pasajes que mencionan otros aspectos inmateriales. Inmateriales del ser humano, tales como el corazón, la conciencia, la mente, el entendimiento, la voluntad o la carne, que no tienen la intención de fragmentar aún más su parte inmaterial. En primer lugar, el problema viene con los otros pasajes. O sea, tenemos pasajes que dicen espíritu, alma y cuerpo, pero hay otros pasajes que no dicen espíritu, alma y cuerpo. Dicen, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con espíritu, alma y cuerpo? No, ¿con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, Alma, corazón, con todas tus fuerzas, todo tu corazón, dice otro pasaje. Entonces ¿cuántas partes tenemos ya? Ya es tetratomía. Ya no son 3, son 4. Y luego hay otros pasajes que dice con entendimiento. ¿Es lo mismo la mente que el entendimiento? Otros pasajes. Entonces, si nosotros nos ponemos muy estrictos en cuanto a esto, vamos a acabar más enredados a veces que aclarados. Porque como acabamos de ver en la lista, y ahí les puse solo algunos versículos para... Por ejemplo, en Romanos 2:15 dice que tenemos conciencia, ¿o no? ¿No tenemos conciencia? ¿Y dónde está la conciencia? ¿Es parte del alma, dicen algunos, o es parte del espíritu? ¿O es independiente? ¿Saben qué dice la Biblia? No dice, por eso existe el debate. ¿Me doy a entender? Bueno, si hay un testimonio bíblico que se inclina a favor de la integridad. Siguiente problema, alguien que lea. Pues que hay versículos que usan de forma intercambiable alma y espíritu, como en Lucas, y múltiples pasajes que asocian las cualidades del alma y del espíritu con el término corazón. Gracias. Entonces, dice María que su alma, primero dice que su alma se regocija en Jehová, en Dios más bien, porque es Lucas, no menciona a Jehová. Y dice que su espíritu se regocija en su Salvador. Entonces, en la poesía hebrea sabemos del paralelismo y está usando de manera intercambiable alma y espíritu. Entonces ella no hace diferenciación en pasajes como ese. Luego hay pasajes que hablan del corazón y se le atribuyen se le acreditan los atributos del alma al corazón y luego en otros pasajes los atributos del espíritu al corazón. Ahí es donde se empieza a ver la complejidad del discurso bíblico con respecto a esta temática. No es lo único, otros problemas. ¿Cuáles? Hay pasajes que usan el término alma para referirse a la parte material de la persona. ¿Y luego? En los escritos de Pablo vemos un contraste entre las cosas del alma, no regenerada, y del espíritu. Gracias. No es uno, pero son varios los pasajes de Pablo que él hace una diferencia entre el hombre almático y el hombre espiritual. El psíquicos de psique, que es alma, y el neumáticos, que es el espiritual del espíritu. Entonces, como pueden ver, no hay un uso unificado en toda la escritura en cuanto a las atribuciones de cada una de estas supuestas partes inmateriales del ser humano. ¿Me doy a entender, hermanos? Es complicado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos, Luis? Bueno, cada pasaje en su contexto. ¿Me doy a entender? Si estamos leyendo un pasaje que menciona alma o espíritu o corazón, conciencia, pues hay que interpretarlo en su contexto. La forma más simplificada en que podemos nosotros resumir eso es admitiendo que hay una
aspecto inmaterial del ser humano y un aspecto material del ser humano. Aparte de eso, la escritura no es tan clara. Pero es que es clarísimo. Luis en Hebreos dice que parte el alma y el espíritu. Bueno, también dice que parte las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Pregunto, ¿están separadas las coyunturas y los tuétanos en el cuerpo humano? Sí, no, ¿Fácilmente separables? no. El punto más bien parece ser ese, que la palabra de Dios es capaz de hacer lo que es imposible de hacer, de separar lo inseparable. Es decir, la perspectiva hebrea de la humanidad es que el ser humano es ser humano. ¿Sí me estoy dando a entender? El ser humano. De hecho, por eso hay tanta pasión por el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque nos vuelve a reunificar como fuimos diseñados originalmente. ¿Me explico, hermanos? Si no, con irnos al cielo ya tendríamos, aunque el alma se vaya al cielo, ¿para qué queremos cuerpo resucitado? Peor si me va a tocar el ser así parecido como soy ahora, ¿no? Mejor así etéreo. No, pero es que el ser humano es un ser completo. Además, ¿se acuerdan qué dijo Pablo en Corintios? Que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, no solamente es importante el alma y el espíritu para Dios, también el cuerpo. ¿No es cierto? Cristo no solo vino a redimir almas, vino a redimir personas, incluyendo nuestro cuerpo mortal. Va a ser llevado a incorrupción, a la gloria. Entonces, todo nuestro ser va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres ser tricotomista o dicotomista, ahora ya está ahí el debate. Bien. Y entonces, ¿qué parte para el creyente, si somos templo del Espíritu Santo, si puedes o si quieres dejarlo para otro tiempo? El no creyente no tiene el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sí, es cierto, no tiene el Espíritu Santo el no creyente. Entonces eso es en todo nuestro ser, es en nuestra parte inmaterial, donde... Ten cuidado, no te vas a cortar las uñas de más, le mochas una ala al Espíritu Santo. Obviamente no. Obviamente no. No sé decirte, no sé. No sé si el Espíritu Santo está en el cerebro o en el corazón, en el órgano, en el músculo cardíaco. No sé. Lo que sé es que está aquí, en algún lado. ¿Me entienden? La Biblia no es tan clara. De hecho, hay veces que el Antiguo Testamento dice que en los riñones está el depósito de las emociones. No dice corazón. Nomás que le pusieron corazón porque, pues, ¿te imaginas decir riñones? Si no, pues... También otras dicen hígado, ¿no? Entonces, simplemente ellos decían adentro, en la parte, en el Nuevo Testamento, cuando se menciona la palabra entrañable, literalmente se refiere a las entrañas, a las vísceras, a los intestinos. Porque muchas de las emociones dicen que tienen que ver con eso. Es realmente un misterio eso. Es un misterio. Y la parte de la resurrección, ¿verdad? De recibir un cuerpo glorificado, porque en realidad, ¿verdad? Nosotros hemos estado ministrando personas que están en una silla de ruedas, personas que nacieron, ¿verdad? Con grandes dificultades físicas y hacen esas preguntas, ¿verdad? Cuando yo resucite, yo podré caminar, cuando yo resucite... y creo que la mayoría de nosotros, en forma de compasión, entendiendo que nosotros tenemos menos compasión que la que Dios tiene y que vivimos en un mundo pecaminoso y entrando en la eternidad ya no será parte del pecado, pues podemos decir que el cuerpo glorificado no tendrá esas deficiencias. No, y eso es garantizado. Garantizado. Solo basta leer 1 Corintios 15 y ahí vemos cómo se nos dice que es un cuerpo en corrupción va a resucitar en incorrupción, en un cuerpo glorificado. Entonces,
pues esa es una esperanza muy poderosa que ha sido de aliento para los cristianos a lo largo de las generaciones, especialmente en tiempos de adversidad, ¿verdad? Ok. Así que qué bueno que vamos a tener un cuerpo mejor. Eso no significa que, bueno, mejor así la dejamos. No significa. Ok. Como dijo alguien, no te preocupes, el Señor ve el corazón, Él no se asusta. Yo hablo por mí, no por ustedes. Bueno, hermanos. Aleluya. Ok. Los problemas de cada perspectiva, bueno, ya hablamos, el título está mal, aquí debería haber puesto otra vez el ser humano. Volvamos ahora al segundo subtema de la antropología, el propósito por el cual Dios hizo al ser humano. Háganos el favor de leer ahí, a ver, Abraham, o quien quiera. Dios creó al ser humano para glorificarse, para que el hombre disfrutara de Dios y viviera para hacer la voluntad de su creador. Ya hemos hablado de eso. Isaías 43:7 dice, a los que para mi gloria he creado. Y también dice Colosenses 1:16, hablando de Cristo, ¿verdad? Que Él creó todo para su gloria. También se le da crédito en Apocalipsis al Señor, porque todo es para glorificarse. Entonces, ya dijimos que el propósito de todas las cosas, el propósito supremo es doxológico, es para la gloria de Dios. Y la creación del ser humano es para ese propósito también. Es decir, creemos que el propósito doxológico, es decir, la gloria de Dios, está por encima del propósito soteriológico, es decir, la salvación del hombre. Todo es para la gloria de Dios. La salvación de la raza humana escogida es para la gloria de Dios y no viceversa. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, seguimos leyendo. Luego tenemos el género. Dios creó el género y la sexualidad humana. Eso es bien obvio en la Escritura. Varón y hembra los creó, dijo Cristo, ¿verdad? Y también en Génesis dice lo mismo. Varón y hembra los creó. Entonces eso fue un diseño divino. El género no es confuso, no es flexible, no es a la elección del cliente. Tampoco, mucho menos, es resultado de la evolución. El género de cada individuo está determinado por Dios genéticamente. Y ahí no ha faltado quien dice, no, pero los hermafroditas, ¿qué, Luis? Hay personas que nacieron con problemas de genitales y no se sabe si son, ¿de veras? Háganles una prueba de ADN y vamos a ver si no sale. No hay hermafroditas genéticos, hermanos. No se confundan. ¿Me estoy dando a entender? O eres X o eres Y. No hay otra. Entonces, claro que estamos en un mundo perjudicado por el pecado y por eso a veces hay malformaciones congénitas o desarrollo de órganos no clarificados porque hubo un problema a la hora de la gestación, pero la genética no está alterada. O eres X o eres Y. ¿Me doy a entender? Eso acaba con cualquier debate, ¿o no? O sea, con cualquier debate. Bueno, seguimos entonces. El hombre y la mujer fueron creados de manera diferente y recibieron una asignación de roles de parte de Dios. Esa asignación de roles alcanza la administración familiar, la administración social y la administración de la iglesia. Esto normalmente se llama la perspectiva complementaria o complementarianismo en círculos de teología, y esta es la contraparte del igualitarismo. ¿Han oído ustedes estos temas? ¿Cuántos sí los han oído? ¿O cuántos no habían oído eso? Entonces, cuando tú veas en los libros complementarianismo, está refiriéndose a la perspectiva bíblica en la cual Dios creó al hombre y la mujer diferente y a cada uno le asignó responsabilidades específicas. Al hombre ser cabeza, proveedor, protector de la familia,
La mujer será ayuda, complemento, sujeta al marido. No es cuestión de esencia, es cuestión de responsabilidad. No es cuestión de valor, es cuestión de rol. ¿Hasta aquí está claro? Si ustedes se fijan cómo, por ejemplo, Pablo aborda el tema del liderazgo varonil en la iglesia en 1 Corintios y en 1 Timoteo 2, él no apela a argumentos culturales, sino que él va directamente al argumento de la creación, un argumento teológico. Dice que Dios no creó a la mujer, al hombre para la mujer, sino a la mujer para el varón. Por lo tanto, el hombre es cabeza de la mujer. Que él no permite a la mujer gobernar en la iglesia porque, y luego él cita el argumento de la creación. Entonces, como podemos ver, no es cuestión de capacidades ni de valor, sino de diseño. Por eso creemos que es la perspectiva que le hace más justicia al texto, la perspectiva complementaria y no la perspectiva igualitaria. Entonces, los que no están de acuerdo en eso, pues el hombre y la mujer tienen la misma autoridad en el hogar, el hombre y la mujer tienen la misma autoridad en el gobierno y en el gobierno civil, y el hombre y la mujer tienen la misma autoridad en el gobierno eclesiástico desde una perspectiva igualitaria, pero no es comprobable bíblicamente. Pero suenas muy machista. Sí, pero yo no escribí la Biblia, yo solo la estudio, como les digo. Además, hay equivalencia en la Trinidad, ya hablamos de la economía de la Trinidad. No es lo mismo la Trinidad ontológica que la Trinidad económica. La perspectiva ontológica de la Trinidad es que cada una de las personas es tan Dios como la otra. En cuanto a divinidad y atributos, no hay diferencias. Pero en cuanto a las responsabilidades y roles, hay toda una cantidad de diferencias. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre. El que envió fue el Padre, y el que vino fue el Hijo. Y el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo, y no solo por el Padre. El que habita la iglesia es el Espíritu, el que regenera, sella, bautiza. Todo eso, ya hemos hablado suficiente de eso. Entonces, sí, yo sé, pero estas generaciones nuevas y sobre todo todos los jóvenes que van en nuestras iglesias a las universidades son expuestas y bombardeados bajo esa perspectiva, hermanos. Nosotros tenemos que estar preparados para contestarles con amor, con amor. También hay una cantidad de mujeres feministas que, no, esto es difícil de aceptar para ellas, ¿verdad? No sé si existe una conexión, pero en países como Honduras, ¿verdad? La otra parte que yo quedé sorprendido y cada día más, ¿verdad? Es el número de mujeres en el rol de pastoras, sí, ¿verdad? Y creo que no solo es una cuestión de falta de entendimiento bíblico y las herencias de todas estas cosas, movimientos pentecostales, pero con tanta mujer abandonada, con hijos de diferentes hombres, que son los números son muy grandes, después estas mujeres se convierten y la iglesia se llena de mujeres. Algo que fomenta es la ausencia de hombres, ¿verdad? Que no cumplen con su rol, no aceptan el llamado de Dios, y así como abandonaron sus hogares, abandonan el rol y el servicio que Dios les ha llamado. Y mujeres con buenas intenciones de querer hacer algo, como nadie quiere hacer nada, creo que existen esos casos, pero también existen los otros de mujeres que quieren el rol, sí, cueste lo que cueste. Alguien dijo, cuando hay pastoras es porque no hay hombres. Así. En algunos casos. Hay pastoras es porque no hay hombres. Y explícalo como quieras, siempre es lo mismo. Aunque ahí estén aplastadotes, no hay hombres. No hay hombres que hagan su trabajo.
Y pues es una vergüenza. ¿Qué les puedo decir? Aquí somos puros hombres. Por eso aquí no admitimos ahorita a hermanas. Y tal vez algunos de ustedes han sido expuestos o incluso creen en eso, pero sinceramente, miren, vean el registro bíblico. ¿Hubo reinas No. en Israel? Sí, hubo una usurpadora, Atalía. ¿Me entienden? Es el único modelo de reinado femenino que hay en el Antiguo Testamento. Una usurpadora. ¿Hubo apóstolas? ¿Hay una sola mención en los registros del Nuevo Testamento de una sola pastora? No. Pero hoy en día, oh, no. Muchas hermanas le dicen a mi esposa pastora, pero no son personas que nosotros discipulamos, sino que llegan a la iglesia. ¿Me doy a entender? Y le decimos, no soy pastora. O sea, mi esposa hace muchas cosas y tiene liderazgo, claro que lo tiene. Es la encargada del ministerio de mujeres y de niños en la iglesia. Pero no necesita que le digan pastora. ¿Por qué? ¿Por qué ese afán? Es como lo que decíamos anteriormente con respecto a los dones. ¿No puede Dios usarnos proféticamente? Sí. Entonces, ¿qué comezón de que me digan profeta? No es cierto. No necesito llamarme profeta para saber que Dios me usa y eso me da mucho honra y satisfacción. ¿Por qué tendría que llamarse pastora? No, hay muchos ejemplos y conozco ejemplos personales de mujeres que respondieron al llamado misionero y discipulador cuando los hombres no quisieron responder. Ellas salieron a cumplir el llamado porque quisieron ser obedientes, y cuando se convirtieron personas y fueron discipuladas, ellas hicieron lo que tenían que hacer para honrar la palabra de Dios. Cuando la iglesia se organizó, algunas de ellas escribían los bosquejos, los sermones, se los daban a los hermanos, decían, ok, léelo, ok, ahora tú te vas a parar y tú lo vas a explicar lo mejor que puedas. Y desde el principio sentaron precedentes bíblicos para que la iglesia no usara excusas para hacer las cosas mal. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando alguien se propone honrar la palabra de Dios, se puede hacer. Si hay una cosa en la que se ve la decadencia bíblica y teológica de la iglesia, es en esta avalancha de pastoras. ¿De veras? ¿De veras? Luego tenemos el argumento de que no soy pastora, soy conferencista, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos las profetas y tenemos personas en el ministerio, es decir, cualquier ministerio, son las personas encargadas absolutamente. Sí. Y dirigen lo que hacen. Sí. Entonces, para mí es una tristeza, es una pena, ¿verdad? Porque yo lo pongo comenzando de por qué Dios en el orden, ¿verdad? Le dio a Adán, Eva, para cuidarla, para protegerla, y sí, nos ha complementado definitivamente. Una mujer al lado nuestro, pues cambia nuestra vida y muchísimas cosas, y caminamos mejor. Pero una mujer abandonada a sufrir, a salir adelante porque un hombre la abandonó, es decir, me parece de la misma manera, mujeres, y yo conozco mujeres que han estado en el ministerio y han sufrido bastante porque hombres, ¿verdad?, las han insultado y no hay un hombre que pueda hacer frente a ese hombre. Ahora tengo una pregunta, hermanos. El hecho de que una mujer sea más inteligente que todos los hombres que estén a su alrededor, tenga los mejores resultados y la iglesia crezca, ¿justifica su pastorado? No. ¿Verdad que no? Entonces debemos tener mucho cuidado, porque no estamos hablando de inteligencia. Sí reconocemos que hay mujeres más inteligentes que hombres. No estamos hablando de competencia, es decir, de capacidad. Sí hay mujeres más capaces que los hombres para ciertas funciones. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de fidelidad al modelo bíblico.
Hermanos, ¿no hay hijos más inteligentes que sus papás? Entonces nomás por eso no los van a obedecer. ¿No hay hijos más capacitados que sus papás? ¿Ven la sin razón de usar esa lógica para justificar el pastorado femenil? Entonces, entiendo que si una mujer es abandonada por su marido, pues ella tiene que ser la de papá. Pero con eso no quita la necesidad de una figura paterna varonil en la vida de sus hijos, ¿verdad? Entonces, Dios es el dueño de la iglesia y Él estableció un modelo saludable para su desarrollo. Hay que apegarnos y confiar en la Escritura. Miren, las mujeres que más aman a Dios son más tan inteligentes y sabias como dicen, ellas se apegan al modelo bíblico. Bueno, seguimos. Luis, una pregunta, ¿te puedo interrumpir? Claro que sí, adelante. En todo esto, cuando estamos hablando del desarrollo de las pastoras, ¿existe la posibilidad de que exista algún juicio de parte de Dios en contra de estas personas, aún sabiendo bíblicamente que esta no es su posición, pero es cuestión de orgullo? ¿Existe de alguna forma en que Dios llamará cuentas a toda la iglesia en general también? Yo estoy No seguro que va a haber. Y más, yo creo que ya de por sí el hecho de tener una pastora ya es un castigo. Eso ya es un castigo de por sí. Es que la gente consiguió lo que quería. Ya eso es un castigo. Interesante. Muy bien. O sea, ¿qué más quieres? No tienes padre. Ser huérfano no es suficientemente malo, ¿verdad? Ya tienes que vivir una realidad de desventaja. Entonces sí, eso ya de por sí es un juicio, creo yo. Aunque la iglesia sea rota como la de Joyce Meyer, no me importa. Está fuera del orden bíblico. Si tú te sales del orden de Dios, va a haber consecuencias. ¿Te acuerdas de Moisés? Dios le dice, habla a la roca. ¿Y qué dijo él? Estaba muy enojado, muy frustrado por la falta de resultados. Entonces golpeó la roca y golpeó 2 veces. No glorificó a Jehová. ¿Hubo o no consecuencias? Claro. Bueno. Ahora, yo creo que sí tenemos que aclarar que tanto la consecuencia y el juicio que estamos viviendo por esa decisión colectiva, porque no es solo de una persona, es decir, hay hombres, ¿verdad?, que hemos contribuido por la ausencia o por favorecer. Entonces, el pecado va a venir provocando consecuencia a la iglesia misma y al hombre que causó la ausencia o fue parte de la motivación para ir en esa dirección. Porque no podemos poner solamente a esa mujer como el chivo expiatorio de este pecado. Yo creo que igual como las madres solteras el día de hoy son un resultado de nuestra sociedad, son un resultado del machismo, de hombres irresponsables, del abuso, que no es solamente la culpa de una mujer ser madre sin padre a sus hijos. Sí, no estoy diciendo con todo esto que debemos... Yo sé que no lo estás diciendo, pero como se está grabando, sí, nada más. No, y sí, y no tanto que me justifique, sino sí, aprovecho la aclaración de Jesse para yo también hacer esa aclaración. No estoy diciendo que debemos de burlarnos, de ser groseros con las mujeres que alegan ser pastoras. Yo he sido invitado a reuniones de pastores donde hubo pastoras. Y, o sea, yo estuve ahí, yo no era el anfitrión ni el coordinador, yo simplemente fui un invitado. Pero si a mí se me concede hablar, yo no les digo pastoras, yo les digo hermanas, en el mejor de los casos, ¿me entiendes? Y si ellas se ofenden, pues ese es su problema. Si me quieren preguntar por qué, si hay mujeres que se ofenden, O sea, si hay mujeres que se ofenden si no les dicen pastoras. Pero pues ese es su problema. Yo no trato de ser irrespetuoso, al contrario, quisiera ganarme la oportunidad para que me escuchen, aunque yo sé que probablemente no me van a hacer caso. Gustavo. Sí, una pregunta o opinión, a ver, corríjame, creo que
que se está confundiendo a veces, ¿verdad? Se confunde la cuestión de la función de una esposa de un pastor que pastorea, porque pastorear pues es cuidar, nutrir, ayudar. Desde ese punto de vista yo le explico a la congregación, sí, mi esposa es una pastora porque pastorea, pero igual la anciana fulana también pastorea. Y la líder de los niños está pastoreando a los niños, los está pastoreando, ¿verdad? Pero no es líder, o sea, de la iglesia, no toma decisiones, no gobierna la iglesia. Por ejemplo, dentro de un ratito en 2 minutos tengo que salirme porque viene una hermana y juntos pastoreamos, mi esposa y yo, a las mujeres. O sea, yo no digo que ella pastorea a las mujeres y yo a los hombres. No, yo pastoreo a toda la congregación, pero pues obviamente mi esposa tiene se dedica más a las mujeres y yo la respeto. Cuando me necesita yo estoy, pero yo estoy al tanto de lo que ella ministró y dejó de ministrar. Entonces, yo pastoreo a mi esposa, ¿verdad? Para que ella también pastoree a los demás. Entonces, la gente a veces le dice pastora a mi esposa. Como tú dices, sí, la gente que viene de otros lados. Mi esposa no les corrige porque entiende muy bien y cree entender y les aclara, miren, soy pastora en el sentido de pastorear, ¿verdad? Pero no soy la pastora de la iglesia. Pues No mi sé si invitación ha sido siempre, se los he dicho desde el principio de este curso, yo en cuanto a mí trato de apegarme más al discurso bíblico. Si la Biblia no nos llama de una manera, yo evito eso para evitar errores. Y se me hace muy bien que ustedes hagan esas explicaciones a los creyentes, pero aún así para evitar confusiones, yo prefiero que no se le diga pastora a las mujeres para evitar esta tan generalizada confusión que de por sí ya es grande. ¿Alguien más pidió la palabra? No me acuerdo si vi alguna otra mano. Vamos a las notas entonces para ver el siguiente subtema. Dice, en cuanto al género, todavía el género de una persona es definido permanentemente desde su concepción. Tú puedes cambiarle la apariencia a un cuerpo, pero su genética sigue siendo la misma en cada una de sus células. Entonces, eso no puede ser alterado. El género de la persona es revelado en su nacimiento y la Biblia es clara. Dios espera que una persona viva de acuerdo al género que Dios le concedió, de manera definitiva. El género asignado por Dios debe ser usado para propósitos de gloria de Dios. Y desviarse de eso a la luz de Romanos 1, pues es rebelión. Vivimos en una generación muy convulsionada en cuanto a esto, pero cuando alguien me pregunta, ¿qué opinas, Luis, de la homosexualidad? Mi respuesta es muy simple, es lo que yo opine no es lo importante, sino la pregunta es, ¿tú sabes lo que Dios dice en la Biblia acerca de la homosexualidad? Es el fin de toda cuestión. ¿Me doy a entender, hermanos? Lo que yo opine no es lo importante, sino lo que Dios opina en las Escrituras. ¿Tú sabes lo que Dios dice en la Escritura con respecto a esa manera de pensar y de vivir? La respuesta solamente puede ser sí, sí lo sé, no, no lo sé. Si me dicen no lo sé, la pregunta siguiente sería, ¿te gustaría saberlo? Te lo puedo mostrar si quieres. Si la respuesta es sí, sí lo sé, entonces le digo, bueno, ya lo sabes. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga si ya lo sabes? No, pero no estoy de acuerdo. Entonces yo le digo, entiendo que no estés de acuerdo con lo que Dios opina, pero yo no puse las reglas. Tú puedes no estar de acuerdo y eso no cambia los hechos. Lo que Dios en la Biblia opina respecto a eso ya está clarificado y definido y tú lo sabes, aunque no estés de acuerdo. Yo elijo estar de acuerdo. Jesse, no te escuchamos. Parece que tienes tu silencio habilitado. Hombre. Ahora sí. Sorry. Estoy diciendo, ¿verdad? De cuando estás teniendo esta conversación y la persona te dice, pero es que yo no estoy decidiendo, yo nací de esta manera, desde niño soy así. Buena pregunta. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo cuando menos tengo 2 recursos para usar. Yo les digo, comprendo que así pienses, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo que así naciste. Pero supongamos que tú tuvieras razón, que tú sientes
que así eres. Imagínate que una persona se siente gorda. Se siente gorda. Se ve en el espejo y se ve gorda. Y se siente fea y se ve fea. Entonces, evita comer, porque se siente gorda. Evita comer. Y si come, vomita, porque se siente gorda. Y se siente fea. Todos los demás que la rodean la ven delgada, desnutrida, y le dicen, come, te estás enfermando, estás mal. Pero en su mente ella está convencida de que está gorda y fea. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama a eso, Jesse? ¿Cómo se llama la enfermedad? Ayúdenme. esta? Anorexia. Gracias. Anorexia. El hecho de que una persona esté convencida en su mente. Pero es enfermedad, no pecado. ¿Sabes tú que en el libro de enfermedades mentales, por más de un siglo, hasta hace como 20 años, en ese gruesote libro de enfermedades mentales, estaba la homosexualidad? Yo no lo escribí, lo escribieron psiquiatras no cristianos. La ley ha legislado que ahora se quite de esa lista porque se sienten ofendidos. Pero yo no lo... Bueno, Saúl es psicólogo. ¿Qué pasó? A ver, dinos tú. Estaba en el manual de psiquiatría, que evidentemente lo rige la Sociedad de Psiquiatras de Estados Unidos. Hasta 1968 la homosexualidad era un trastorno mental. Decidieron quitarlo de sus enfermedades mentales en esa década, a finales de los 60, principios de los 70. Ya no es una preferencia sexual. La verdad es que yo creo, desde mi perspectiva muy personal, que el mayor reto que va a enfrentar la Iglesia en este tiempo es la llamada identidad de género. Está metiéndose por todos lados, y creo que a veces estos acercamientos de teología propia, o lo que estamos estudiando de lo que es de teología sistemática, nos tienen que dar argumentos para responder a esos cuestionamientos, porque hoy la gente está definiendo la verdad por lo que siente, y eso es un grave problema. Ahora, ¿quién les va? Sentir hombre, mujer, animal, y lo tienes que respetar porque lo están tratando de legislar. Eso es un grave problema. ¿Cómo vamos a responder nosotros como iglesia? Y no importa cómo legislemos las sociedades contemporáneas, eso no cambia los hechos. Ahora, los hechos bíblicos son los siguientes. Aunque fuera cierto que se descubriera que hay un gen que hace proclive a una persona a la homosexualidad, aún así, bíblicamente no se justifica. Y lo voy a demostrar con la siguiente realidad. La Biblia dice que la naturaleza humana ha sido perjudicada por la presencia del pecado. ¿Sí o no? Un ejemplo. Hay personas que nacen con un problema que no les deja sentir culpa. Entonces son personas con una tendencia al homicidio. ¿Sabían eso? Hay personas homicidas que no tienen ningún remordimiento cuando matan. ¿Sabían eso? Hay personas que son genéticamente proclives al alcoholismo. ¿Sabían eso? Por eso dicen los médicos que el alcoholismo es una enfermedad y no solo un problema. ¿Me doy a entender? Pero mi Biblia sigue diciendo que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿Dios manda al infierno a las personas por enfermarse? ¿O es un pecado? Entonces, volviendo al punto. Aunque pudieran comprobar que hay un gen homosexual, todavía somos responsables ante Dios porque el pecado entró a la naturaleza humana y la ha corrompido. Cuando encontramos una persona que no tiene remordimientos cuando mata, entonces, ¿por qué la metemos a la cárcel? Díganme ustedes, ¿por qué? Porque es culpable. Pero no siente culpable, no se siente culpable. Su acto. Tiene un problema en el cerebro, un problema genético, no siente remordimiento ni culpa. Todavía lo metemos a la cárcel. ¿Por qué? Porque es un miembro de la sociedad y todavía tiene voluntad. Y aunque no sienta culpa, sabe que está mal. Y eso es suficiente. ¿Por qué cuando se trata de la homosexualidad, ahí sí hacemos una excepción?
¿Me entienden? Entonces, el hecho de que se pudiera comprobar genéticamente, ahorita la homosexualidad, mañana puede ser cualquier otra cosa. Eso no cambia los estándares de la santidad y de la moralidad bíblica. ¿Me doy a entender? Pero con lo que acabas de decir, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo Saúl, que ahora todo se está cambiando, se va a hacer ley en cuestión de protección, este tipo de comportamientos o preferencias. Por ejemplo, ahora no sé cómo se está viviendo en México, pero, y no sé si todo esto es verdad, pero en México pareciera que el presidente aprobó una ley que va en contra de los pastores que quieran hablar con personas que tienen problemas o confusión de su identidad sexual y los traten de convencer o ayudar. Que son ya está en la mesa. Ya está en la mesa, pero no ha sido aprobada, pero sí está la ley como una propuesta de que no puedes desde un púlpito tratar de convencer o de llamar a alguien que tiene un problema según su preferencia sexual. Puede ser multado o también llevado preso por estar ofendiendo a cómo se pueda percibir la gente. Está en la mesa, todavía no se aprueba, pero sí está ya en la mesa de la legislación en la Cámara de Diputados. Sea como sea. Escuché eso. Escuché que no son los pastores, perdón la interrupción, que no solo los pastores, sino cualquier consejero o psicólogo que provea el servicio de regresar a lo tradicional, a cualquier persona que quiera ayuda, necesita ayuda y provee esa ayuda, no va a poder hacer eso. Y lo que decía Saúl es eso, precisamente. Yeah. Por eso, amigos, simplemente la iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es decir, esto creemos y esto vamos a hacer. No es un desafío a la autoridad, simplemente es un pronunciamiento público de lo que la Biblia nos dice que es la voluntad de Dios. Y ahora sí, como decimos vulgarmente, lo tomas o lo dejas. Yo me adelanto como pastor cuando digo, la primera y más fundamental de todas nuestras creencias es que la Biblia es la palabra infalible de Dios, la autoridad final para un cristiano en materias de fe y conducta. Y cuando yo digo eso, no importa la ley, si es la ley de Tumbuctú de Estados Unidos o de México, yo me pronuncio cristiano de esta manera y asumo la responsabilidad. Lo que venga, no voy a ser imprudente de buscarme problemas, pero no me voy a avergonzar de la verdad, ni voy a dejar de proclamarla. Asumiré simplemente los riesgos que ha enfrentado cada generación de cristianos en su momento por defender la verdad. Ahorita ese es el tema de controversia. Han sido otros en el pasado. Pues, ¿qué esperaban? ¿Que nos íbamos a librar? No. Y al contrario, a medida que se acerca el tiempo del fin, va a ser más obvio el antagonismo entre el mundo y la iglesia verdadera. Bueno, seguimos entonces. Eso en cuanto al género. Y por último, vamos a hablar específicamente del matrimonio. ¿Alguien nos hace el favor de leer? El matrimonio es una institución sagrada entre un varón y una mujer que se une ante Dios invocando su bendición con los propósitos de acompañarse, disfrutar la sexualidad, procrear y proyectar la eterna unión de Cristo con su iglesia hasta que la muerte los separe. Y algunos de ustedes tienen suficiente experiencia en esto y hasta pueden darnos una buena cátedra muy instructiva respecto a todo esto del matrimonio. Ya hemos estado hablando de varias implicaciones prácticas. Entonces, simplemente recordar, es muy claro el relato de Génesis, como Génesis 1 dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, poblad la tierra y sojuzgadla. Eso es Génesis 1. Y luego cuando vamos a Génesis 2, que se nos amplía el día sexto de la creación, ahí se nos dice que Dios creó a Adán primero y después creó a Eva posteriormente. Y la trajo a él y le dijo, por tanto dejará el hombre a su padre, su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces es obvio, coincidiendo ambos pasajes, Génesis 1, donde varón y hembra los creó y los bendijo Dios, y Génesis 2,
donde creó a Eva y la trajo a Adán y le dijo, se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso es Moisés escribiendo. Entonces, es obvio que antes de que el ser humano, antes de que Adán tomara a Eva y tuviera relaciones sexuales con ella, los bendijo Dios, porque la bendición incluía fructificad y multiplicados. Por eso vemos un patrón matrimonial en la perspectiva judeocristiana que sigue este orden. Un varón se une a una mujer y antes de tener relaciones sexuales comparecen ante Dios invocando su bendición y entonces ya tienen relaciones y participan de los propósitos de Dios para el matrimonio, que incluyen la procreación, el placer, el gobierno o la mayordomía de la creación y el reflejar la eterna unión entre Dios y su pueblo y específicamente entre Cristo y la iglesia. Bueno, ¿está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿cómo se le llama a vivir con el novio antes de casarse en la Biblia? ¿Cómo se le llama eso? Fornicación. ¿Sí? Fornicación. Entonces, cuando alguien viene ante un pastor que quiere ser bíblico y le dice, pastor, queremos casarnos, queremos ver si usted nos casa. Una pregunta, esta es una implicación práctica, una pregunta por causa de la realidad que vivimos ahora, que un pastor nunca debe evitar, es decir, ¿ya están durmiendo juntos? Y si la respuesta es, miren, es más común el sí que el no. Entonces, lo primero que un pastor debería decir es, ok, si ya están durmiendo juntos, ¿saben lo que la Biblia, saben cómo le llama la Biblia a eso? ¿Cómo? Fornicación. Sí, y eso es pecado. Entonces, si quieren invocar la bendición de Dios, para empezar, se tienen que arrepentir de su pecado. Y probablemente ahí aproveches y les presentas el evangelio. ¿Cómo dicen ser cristianos? Y hacen eso. Entonces, ¿y qué? Bien, les voy a contar a modo de conclusión de esta clase. Viene un matrimonio y me dice, pastor, queremos casarnos. Casarnos por la iglesia. Ok. Ni siquiera les pregunté si dormían juntos porque ya tienen hijos. ¿Me entienden? Ya tienen hijos. Entonces les dije, oh, está bien, qué bueno que ya quieran agradar a Dios en esto. Hablamos al respecto y luego me preguntan, entonces, ¿nos puede casar usted? Les dije, bueno, necesito conocerlos, darles unas clases para decirles si los puedo casar o no, pero si quieren que yo los case de entrada, tendrían que dejar de dormir juntos hasta que se casen. Ya se dieron cuenta que han hecho las cosas mal, dejen de dormir juntos hasta que se casen. ¿Cómo? Pues sí, digo, ustedes me están diciendo que quieren invocar la bendición de Dios. Es que nuestra boda es hasta, y la boda era como en 6 meses. Yo le dije, ¿y por qué la hacen tan lejos? No me hace que no vas a aguantar, ya te conozco. No vas a aguantar, mejor, ¿por qué la hacen tan después? Entonces dijeron, bueno, lo vamos a pensar. Me llamaron y me dijeron, mejor no, gracias. No sé si buscaron a alguien más o simplemente no. Bueno, cada pastor es responsable de las decisiones que tome. No es popular lo que les acabo de decir, pero es bíblico. Entonces, pues, ese es un gran reto, especialmente los que ministramos la iglesia en Estados Unidos. ¿Sí o no, hermanos? Un gran reto, gran reto. Especialmente los que ministran jóvenes adultos, ¿o no, Lupe? ¿Verdad? Todo un reto. Y no creo que las cosas vayan a estar muy diferentes en México y así como va, como dice el refrán, a Estados Unidos estornuda y a México le da pulmonía, ¿verdad? Entonces, pues, agárrense, porque esto, pues, es un estándar bíblico que merece honra. ¿Preguntas, aclaraciones? Aquí hemos terminado la clase de hoy. ¿Algún comentario? Bueno,
Entonces, la conclusión de siempre, ya ustedes la conocen, es la pregunta final de ¿qué cambios, qué ajustes, qué compromisos deben ser inmediatamente como resultado de la reflexión de hoy? Pues cada quien se lleva de tarea la pregunta, la próxima, amarteología y sus implicaciones para el ministerio pastoral. ¿Algún comentario final o pregunta, compañeros? Si no lo hay, pues vamos a hacer una oración para despedirnos y así damos fin a la clase de hoy. Vamos a dar la oportunidad a alguien que no haya participado mucho, quizás quiera dirigirnos en oración. ¿Alguien de ustedes quiere? Julián, ¿te animas? Muy bien, pon tu micrófono y guíanos en oración. Gracias. Padre, te damos gracias, Dios, por la misericordia que muestras en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu palabra, que es el fundamento de nuestras vidas y necesitamos llenarnos de ella, Dios, para poder ministrar a los hermanos que tú has puesto al cuidado de nosotros. Dios, gracias por este tiempo en el cual somos bendecidos por tu palabra a través de nuestro hermano Luis. Gracias por el entendimiento que le das a él, pero que también permites que pueda compartir con nosotros. Rogamos, Dios, que estas verdades sean pues una realidad de nuestras vidas y que sean verdades fundamentales en nosotros, Dios, para poder enseñarlas a los demás. Gracias por este tiempo, por cada uno de los pastores que están aquí, que tú les bendices a través de tu enseñanza. Rogamos de tu misericordia para poder reflejarte en medio de la congregación, en medio de todas las personas que nos rodean y poder dar ese testimonio que necesitamos dar a todas las personas, Dios, y ministrar la palabra de una manera correcta. Gracias por este tiempo de capacitación que nos permites y que es de una gran bendición y de refrigerio para nuestras vidas. Gracias por todo esto, Dios, y que recibas tu gloria a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias.